laborales, el juez puede reclamar del médico forense un informe ya público sobre la patología que padece el trabajador y si esta patología le impide o no el desempeño de su trabajo habitual. Por eso lo que antes comentado, que las posibilidades que sabes son infinitas, ¿no? Es un campo muy amplio. Es muy amplio y muy interesante, desde luego, para mí, porque es el juego entre el conocimiento médico, aunque no tratamos al paciente, pero sí hacemos los diagnósticos de las enfermedades o dolencias que puede tener, y ver la implicación legal que tiene esa dolencia o esa enfermedad, para aclarar estos conceptos al juez. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora hablaremos de la vinculación que tienen esos informes, pero yo supongo que el juez le dará mucha importancia a ese tipo de informes. Hombre, por ley no está determinado que el informe sea vinculante, pero no obstante, en la práctica, el informe forense tiene mucho peso en las resoluciones judiciales donde hay un elemento de salud en juego. Evidentemente es el perito oficial, es su perito de referencia, y por nuestra condición de funcionario público, pues hay unas garantías procesales en el sentido que nos debemos a la imparcialidad y a la sujeción de unos criterios puramente científicos. Nosotros, como asalariados públicos, ni perdemos ni ganamos en el pleito. Sí, como el fiscal, por ejemplo. Efectivamente, ni perdemos ni ganamos. Por tanto, es una condición inherente a nuestro ejercicio profesional mantener esa imparcialidad a la hora de evaluar el daño o el estado de salud de una persona. ¿Y llega a ver cómo pasa con la tesa policial una presunción de veracidad? Por supuesto, sí. Lo cual hace más complicado, ¿no? el destruir las... Evidentemente, nuestros informes... Efectivamente, nuestros informes son hechos en sí como declaraciones judiciales. O sea, hacemos en el pie y en el comienzo juramento de estar diciendo la verdad. Por tanto, nos vincula y tenemos una responsabilidad sobre ellos. Un tema que quizás un poco demora y que seguramente preocupará a la audiencia es el tema, por ejemplo, del acoso moral, todo el tema de, en fin, las bajas que se producen por estrés o por algún tipo de problema que no es físico, tampoco es un desequilibrio. Eso realmente, claro, para el ciudadano a pie le resulta un poco complicado llegar a eso. Es decir, ¿cómo uno puede llegar a decir que está incapacitado para trabajar porque tiene problemas mentales de depresión, por ejemplo, o algún tipo de acoso moral? Eso, ¿cómo lo trata un forense? Primeramente, nosotros procuramos documentar el caso por la documentación que exista en los autos judiciales, pues declaraciones, testigos, actuaciones de la policía si las hubiese, otros antecedentes médicos que se aporten a la causa. Entonces, una vez estudiada esa documentación, se examina a la persona en cuestión y se hace lo que es una propia exploración, en este caso psiquiátrica o de valoración de salud mental. Y a partir de ahí, una vez que recabamos una serie de síntomas, lo que se trata es de establecer la relación de causa-efecto entre los síntomas que presenta esta persona, en cuanto al acoso laboral que usted me dice, y los agentes estresantes que está recibiendo en su medio laboral. O sea, la hostilidad que recibe, el maltrato, la descalificación, y vemos la congruencia que puede haber entre esos elementos o agentes estresantes y la sintomatología que él presenta. Y bueno, es quizá más dificultoso porque lo psicológico no se pesa, no se mide, no se ve en una radiografía. No obstante, la cualificación del personal forense lo habilita para realizar esa labor. Y por otro lado, desde que estamos agrupados en el Instituto de Medicina Legal, también contamos con psicólogo forense y trabajador social forense. Que es una ayuda, piezas también importantísimas, sobre todo en algo más actual por legislación, como es la violencia de género. O sea que quizás no deja de ser una leyenda urbana el tema de que muchos médicos, ante el temor de que esa persona pues tenga algún tipo de depresión, acoso y demás, pues da la baja inmediatamente, casi. Eso no deja de ser una leyenda urbana, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Lo que puede hacer los servicios sanitarios corre en paralelo. Quiero decir, nosotros no damos bajas laborales, sino tasamos. Somos peritos, tasamos daños y los ponemos en relación con otros elementos agresivos. Agresivos en el sentido de que, bien sea por una agresión física, bien sea por una agresión psíquica, con elementos de ese tipo. La actuación del SERGAS es otro tipo, está a otro nivel, es una medicina asistencial en donde los médicos de cabecera
tienen por ley la obligación de indicar las bajas laborales. Sería un poco la responsabilidad del Sergas, ¿no?, de los servicios sanitarios. No hay nada que ver con la que ejercita el forense, que está muy libre de esa presión, digamos. No, porque al forense lo que llega es cuando hay una denuncia o una reclamación de un particular, de una persona que interpreta que sus bienes están siendo dañados y reclama la reparación de un daño con relación a un tercero que es el productor del mismo. Entonces nosotros establecemos esa relación entre el supuesto daño y las consecuencias. Y nada más, se queda. Tampoco hacemos la investigación de la veracidad de los hechos, que es una labor policial. Lógicamente hay sobre todo en los homicidios, en las agresiones sexuales, hay una labor conjunta, hay intercambio de conocimientos, hay un trabajo común. Coincidimos en el mismo lugar, analizamos los hechos, comparamos informaciones e incluso deliberamos cómo pudieron ocurrir los hechos, de qué manera estaba el agresor, de qué manera estaba la víctima. Hay intercambio de información con la policía. Muy bien, una cosa que comentaste antes, el tema de la violencia de género, supongo que es un campo en el que desgraciadamente se está teniendo una, no sé si ampliación, pero mucha actividad, ¿no? Mucho, sí. Propiciada precisamente por la modificación del Código Penal, que sería un poco el que marca los contenidos de nuestro trabajo. Porque si una cuestión no está considerada delito, pues ya no se persigue, y si no se persigue no se va a requerir la intervención del forense, ¿no? En este sentido, las últimas modificaciones del Código Penal, en donde se realza la figura del delito de agresión dentro del marco de la relación de pareja, lo que entendemos todos por violencia de género, ha supuesto un incremento del trabajo forense con dedicación diaria, sobre todo en los núcleos urbanos, no porque en el campo no lo haya, que sí, sino por el sistema de organización de los juzgados. Entonces, respondiendo a estas necesidades, el Instituto de Medicina Legal cuenta con equipos de valoración forense integral en cada subdirección, que están constituidos por el médico forense, el psicólogo y el trabajador social. Juntos realizan una labor de análisis y valoración del caso, con estudio de la víctima, de la mujer, del presunto agresor, e incluso si tienen niños que pueden estar afectados u otros convivientes que dependan del núcleo familiar, también se estudian, ¿no? Evidentemente, esto ha supuesto una nueva tarea asignada al médico forense, que ha sido novedosa, y es novedosa porque es de reciente incorporación al Código Penal, ¿no?, y de su desarrollo posterior en la Ley de Protección Integral de la Mujer. En este sentido, pues ya te digo, hay esas 3 personas que de forma diaria se ocupan de esta materia, bien de forma urgente, a través del juzgado de guardia, bien ya de forma arreglada para hacer estudios más pormenorizados de cada caso concreto, según la demanda del juez o del fiscal. Muy bien, un poco ya ha quedado desvelado. Cuando debe actuar el forense es obviamente pues cuando hay un delito, o sea, en casos civiles no tiene mucho sentido, ¿no? En casos civiles estamos reservados para las cuestiones de la incapacitación civil, esto es cuando una persona, porque adquiere una enfermedad o nace con ella y pierde las condiciones y requisitos mínimos para tener capacidad de contraer, por ejemplo, realizar contratos, contraer matrimonio. El caso de las demencias y los retrasos mentales son los más frecuentes, y la esquizofrenia, ¿no? Entonces, hace falta nombrar un tutor que proteja y asista a esta persona desvalida. Y para los internamientos psiquiátricos no voluntarios. Son las 2 pilares fundamentales que en el ámbito de civil interviene el forense. Otras cuestiones menores puede haber, pero estos son los 2 campos fundamentales de actuación del forense en el campo civil. Y, lógicamente, nuestra misión fundamental está vinculada a todo el derecho penal. Muy bien, pues vamos a seguir hablando con Berta Rodríguez aquí en El Abogado Responde, en esta edición dedicada al mundo de los forenses, un mundo que seguramente será un poco desconocido para gran parte de la audiencia, que a lo mejor se lo conociera oídos. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa en este programa de hoy, la clásica pausa que hacemos, y enseguida volvemos.